Humanismo en el pueblos originarios de América. Eso podría ser una pregunta que muchos se cuestionarán, ¿no? ¿Cómo humanismo de pueblos que hacían sacrificios humanos, ¿no? Bueno, nadie se cuestiona si había humanismo, ¿no? En el pensamiento de los pueblos de Roma, que lanzaba al Coliseo, ¿no? También a los gladiadores a que se mataran unos a otros, a que se les devoraran los leones, ¿no es así? Y sin embargo se habla del humanismo, ¿no? Grecolatino, ¿ves? Pero esa no es la cuestión, todo depende también de lo que se entienda por humanismo. Ya hemos hablado en videos anteriores que toda concepción que implique un reconocimiento del valor de lo humano en relación al mundo animal, al mundo natural, y que estime la posibilidad de la liberación y de la desalienación del ser humano, puede ser considerado no humanista. Entonces veremos ahora si los pueblos azteca, maya, inca, sobre todo los más desarrollados, yo no digo que todos, ¿no? Llegaron a concepciones y a prácticas de corte humanista, ¿no? Y como vamos a comenzar ahora a rastrear todo el pensamiento humanista y desalienador que se ha producido en tierras americanas, no podemos empezar con Cristóbal Colón. Tenemos que empezar también a reflexionar si hubo o no filosofía. Es un tema que depende también de lo que se entienda, ¿no? Por filosofía. Pero es imprescindible, ¿no? Reconocer que estos pueblos, que ya sabemos que tuvieron pensamiento político, pues si tuvieron instituciones políticas, tienen que haber tenido pensamiento político, ¿no? Aparte de pensamiento religioso, porque si tuvieron instituciones religiosas, ¿no? Así. Y lo mismo pasará con pensamiento jurídico, porque también tenían normas de conducta que ellos reglamentaban y incluso penalizaban, ¿no? Así. Entonces, bueno, ¿habrá pensamiento filosófico? Depende de lo que se entienda por filosofía, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es una de las primeras interrogantes a debatir, ¿no? Siempre en cualquier tipo de análisis, aunque cada vez más son los investigadores que reconocen que sí. Algunos hablan de pensamiento prefilosófico, ¿no? Utilizando también algunas ideas respecto a si en Egipto, Mesopotamia, esos pueblos, era filosofía o era prefilosofía. Bueno, más allá de eso. Lo que sí hay coincidencia, bueno, que la filosofía es una actividad más sistemática, más racional. Como decía Miguel Breyer, este filósofo francés, es cuando los hijos ponen en duda, ¿no? La fe de sus padres, o cuando la razón se convierte en lo que prevalece, ¿no? Y no la fe. Entonces, bueno, también podría ser cuestionable, ¿no? Si hubo realmente filosofía. Ahora, lo que sí no cabe la menor duda es que tenían concepciones cosmológicas, cosmonómicas, antropológicas, y que ahí el mito jugó un papel, ¿no? Muy importante, igual que lo jugaba en el Oriente Antiguo, o en el mundo griego o en el mundo latino. Sabemos que el mito a veces ha sido considerado, ¿no? Como una especie de cuna de la filosofía. Aristóteles decía que el filósofo es hasta cierto punto un aficionado a los mitos, ¿no? Porque el mito se construye sobre asuntos maravillosos y siempre se ha dicho que la filosofía surgió del asombro, ¿no? De buscar respuesta a muchos misterios, ¿no? Y darle una explicación racional. Bueno, pues a veces esa admiración, ese asombro también lo vamos a encontrar en algunos mitos, si quiere llamarle precolombinos, amerindios o de los pueblos originarios, ¿no? Ahora, lo que sí no cabe la menor duda es que hubo reflexiones sobre el lugar del ser humano, ¿m? En el universo, en la naturaleza. Y por eso yo creo que el humanismo está latente también desde el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Y eso, pues, en cierta forma también fueron enfrentamientos a formas de alienación respecto a los poderes, ¿no? De la naturaleza misma, en primer lugar, o el poder de otros hombres, ¿no? Roger Bartra, que fue un sociólogo mexicano, eh, analizó mucho estas cuestiones y decía, cito, el despliegue monumental del trabajo que se realizó con el fin de edificar gigantescos templos y palacios y de mantener a una pomposa élite teocrática, fue una de las primeras manifestaciones de la enajenación del hombre, ¿no? De ese proceso de creación de un mundo ajeno, extraño al hombre trabajador que, a pesar de haber sido construido por él, se le enfrenta como un poder inmenso que lo somete y lo explota, ¿no? En fin, de la situación. Eso es cierto. Es decir, los mismos indígenas construían pirámides enormes, templos tremendos, ¿no? Y luego se sentían dominados por aquel poder que los engendraba, ¿no? Ante aquellas instalaciones, aquellas edificaciones, ¿no? Yo creo que por eso el pensamiento filosófico de América Latina, en América precolombina,
mm, se ha constituido también como un conflicto, ¿no?, permanente entre humanismo y alienación, ¿no? Y ha sido una lucha del proceso del pensamiento frente a cualquiera de las manifestaciones que han tratado de subhumanizar al hombre, ¿no es así? Y ha habido un diálogo permanente, ¿no?, entre esas. ¿No? Yo creo que eso forma parte también, ¿no?, de lo que debemos considerar lo que llama el amigo cubano Raúl Forné Betancourt una desoccidentalización, ¿no?, de la filosofía. O sea, no cree que la filosofía solamente nació en Grecia, ni mucho menos. ¿No? Dice Raúl, cito, recepcionar, recepcionar en filosofía no puede ser subsumir un pensamiento en otro. Creo que se trata de lo contrario, dejar que ese pensamiento salga al encuentro e interpele desde sí mismo. O sea, requiere que se le respete su espacio ambiente porque es en esto donde puede mostrarse con su peculiaridad. Fin de la cita. Y yo creo que también en América Latina, ¿no?, la filosofía, y eso vamos a ver a lo largo de todos estos videos que vamos a comenzar, que son unos cuantos, ¿no?, porque son 3 tomos de mis libros que están publicados en la editorial Planeta acá en Bogotá, y que lo vamos a ir tratando en, yo creo que son alrededor de 60 o así, videos, ¿no? Veremos cómo evoluciona en el pensamiento escolástico, la ilustración, el positivismo, el marxismo, la fenomenología, en cada una de las corrientes principales, no en todas, porque no hemos estudiado todas, pero sí algunas de las más importantes, filosofía de la liberación, etcétera. Bueno, en fin, como diría Niccolo Bagnano, que fue también un estudioso de la historia universal de la filosofía, es una magnífica historia de la filosofía en 3 tomos que utilizamos en Cuba como texto fundamental, a pesar de que no es un autor marxista, como a veces se cree que todo lo que se estudia en Cuba tiene que ser marxista. No, este es un filósofo de corte existencialista muy válido, ¿no?, en sus reflexiones, y decía, lo cito, dice, el valor de una filosofía no se mide según la opinión del quantum de verdad objetiva que contiene, sino solo según la cuota de su capacidad de servir como punto de referencia, aunque meramente polémico, ¿no?, para cualquier tentativa de comprensión de sí mismo y del mundo. Fin de la cita. Yo creo que esa definición que hace Abañano es importante, ¿no?, porque no se trata simplemente de determinar si la filosofía tiene validez de verdad en todo lo que plantea, ¿no? No es una ciencia propiamente dicha, eso se diferencia. Las ciencias después se desprenden, ¿no?, de la filosofía y luego se desprenden relativamente, pues siempre guardan, ¿no?, una relación con su madre, ¿no?, el hecho maternal, ¿no?, que es la filosofía, ¿no? Pero bueno, eso pasó también en todos los pueblos del mundo, o ha sucedido, ¿no?, en todos los pueblos del mundo. Y yo creo que hay que partir del criterio que también en los pueblos amerindios originarios no existía una homogeneidad en cuanto a sus niveles de desarrollo. Por supuesto, no era el mismo el de los taínos de la región del Caribe que el de los aztecas, por supuesto, ¿no? Y eso se dieron cuenta los propios conquistadores, ¿no?, que estaban en desarrollos distintos, ¿no es así? Y por eso, como dice León Oliver, los pueblos, cito, mexica e inca, quienes por encontrarse en un estadio de desarrollo semejante, pueden ser abordados por medio de estudios comparativos, ¿no?, y presentan sorprendentes analogías. Fin de la cita, claro. Uno puede establecer determinadas analogías más fáciles entre la cultura maya, la inca y la azteca, que entre estas y, digamos, no sé, la mochica, la guaraní u otras, ¿no? En ese proceso civilizatorio, como le llamó el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, decía, cito, el imperio incaico fue destruido en su ciclo de expansión, cuando parecía contar con condiciones excepcionales para organizarse como un vasto sistema político que englobaría en su proceso civilizador a la mayoría de los pueblos de América del Sur. Realmente es así, ¿no? Ya los incas habían llegado en expansión desde aquí del sur de Colombia hasta el norte de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, ¿no?, Sudamérica, Ecuador, en fin, todas esas regiones. ¿No? Ahora, ¿qué quiere esto decir? Bueno, que habían llegado a un grado de madurez intelectual, ¿no?, los incas indudablemente, y los aztecas también, ¿no? Y por eso es necesario, ¿no?, conocer. Hay otra cosa importante, y es que en estos pueblos que había concesiones religiosas, eh, en su mayoría politeístas, porque tenían creencia, ¿no?, en muchos dioses. Sin embargo, ya se daban algunos elementos de transición entre el politeísmo al monoteísmo. Y ese aspecto es importante porque, como decía Engels,
cuando aparece en las religiones monoteístas, sin duda representaba un desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Porque ya es una sola deidad, ya no se identifica con el agua, el fuego, la tierra, un dios de la guerra, un dios de la agricultura, un dios del otro. No, 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 es un solo dios. Y eso ya es índice también de una elaboración teórica, ¿no? Por eso Salvador Canals Frau dice, y cito, un politeísmo basado en la adoración de gran cantidad de dioses personales era lo que entonces predominaba. Pero mientras que el pueblo tendía a acrecentar aún más el número de sus deidades, los sacerdotes lo querían reducir, tratando de mostrar que muchos de estos dioses no eran otra cosa que aspectos distintos de una misma divinidad. Fin de la cita. O sea que realmente ya entre los sacerdotes que eran intelectuales, que pensaban y reflexionaban, bueno, hubo un debate entre sacerdotes aztecas o tlamaltires, ¿no? Por los años 60 del siglo XVI, ¿no? Allá en Morelia, con sacerdotes cristianos, debates cosmológicos, antropológicos, etcétera, ¿no? Y Octavio Paz, que en su maravilloso libro El laberinto de la soledad, nos dice, cito, el rasgo más acusado de la religión azteca en el momento de la conquista es la incesante especulación teológica que refundía, sistematizaba y unificaba creencias dispersas, propias y ajenas. Fin de la cita. Además, no olviden otra cosa. Los pueblos amerindios, tanto azteca, inca, maya, eran realmente ecuménicos en cuanto a la religiosidad. Es decir, no eran intolerantes respecto a las creencias de otros pueblos. Al contrario, se sabe que siempre los incas cuando conquistaban a otro pueblo llevaban los dioses de esos pueblos al Cusco, ¿no? Y allí les dejaban venerar también, ¿no? Es decir, que tenían una visión más sincrética que el catolicismo que se impuso, ¿no? Y así por eso hay que tomar en cuenta que también hay un fenómeno que no se puede ignorar. ¿Y cuál es? Bueno, la estructura socioeconómica de estas culturas socioclasistas que tenían realmente ya clases sociales bien establecidas, de nobleza, vamos a llamarle así si quieren, utilizando términos europeos, ¿no es así? Y hombres libres, pero también había esclavos. Claro, los esclavos eran diferentes, muy distinta a la esclavitud grecolatina, no, 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 era otra visión, ¿no? Ahora, por eso yo creo que el hombre americano originario tenía condiciones favorables para cuestionarse sus utopías, sus sueños, sus idealizaciones, sus aspiraciones, incluso cómo querían que fuera el hombre, el ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que este hombre del mal llamado Nuevo Mundo, porque cada vez se descubren más culturas anteriores a las culturas europeas, a las culturas incluso de los pueblos del África, por ejemplo, ¿no? Y llegaron a tener reflexiones muy interesantes de carácter ético, ¿no? De carácter político, ¿no? De cultura eh, jurídica, ¿no es así? En cada uno, incluso en el caso de la cultura maya, que desapareció como pueblo dominante en un periodo, pero se mantienen sus ancestros y a través de los pueblos mayos actualmente se conocen muchas de esas cosmovisiones, ¿no? Y eso, primero, los mayas llegaron a tener un nivel de abstracción tan grande que plantearon el cero, cosa que no existía en Europa, ¿no? Quiere usted abstracción más grande que admitir que no se empieza a contar de uno, sino de cero, ¿no? Claro, siempre hay incertidumbre en cuanto a la valoración de las fuentes originarias de esta cultura, porque a veces se piensa que algunos sacerdotes cristianos tergiversaron un poco las ideas de estos pueblos, las trataron de cristianizar, como pasa con el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Que es una cosmología y una cosmogonía impresionante, ¿no? Y yo digo que no tiene nada que envidiarle a la teogonía de Hesíodo y a otras culturas occidentales, ¿no es así? Porque en ella se destaca en primer lugar el lugar del ser humano como lo superior, ¿no? Entonces, el Popol Vuh plantea que al principio todo estaba en calma,
y lo único que existía era el cielo y el agua de la tierra, emergió del agua, ¿no? Y aparecieron las plantas y los animales, pero siempre dice que no hubo tranquilidad hasta que no apareció el hombre. Y hubo intento de hacerlo de barro, pero se secaba y se desmoronaba de madera, hasta que se hizo de maíz y creció como el maíz. Entonces para ellos el maíz es un tótem, ¿no? Y como dice Manuel Calich, todos somos hijos del maíz, los hombres del maíz, ¿no es así? Entonces, en el Popol Vuh se dice, por ejemplo, cito, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Sí, pero en un momento llega a decir, cito, no habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues muy parecido a lo que vemos en otros mitos, ¿no? En otras creencias. El hecho de que el agua, ¿no? Tal vez Mileto decía que de todo surgió del agua, ¿no? ¿Cuántos mitos no hay en Babilonia, en Egipto, ¿no? Que rinden, casi todos surgieron alrededor de grandes ríos, ¿no? El tema del agua. No olvidemos que la preocupación central de tanto de este mito como de otro es la creación del hombre. En otro momento de ese mito maya, del pueblo cacique, el maya, ¿no? Dice, no está bien que esto sea así cuando el hombre no vive todavía aquí sobre la tierra. Así probaremos a tirarle una cerbatana cuando esté comiendo. Le tiraremos y le causaremos una enfermedad. Y entonces se acabarán sus riquezas, sus piedras verdes, sus metales preciosos, sus esmeraldas, sus alhajas, de que se enorgullece. Y así lo harán todos los hombres, porque no deben envanecerse por el poder ni la riqueza. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una dimensión antropológica que indica que el hombre no se debe medir por lo que ostenta, ¿no? José Martí decía que aquel que tiene necesidad de ostentar mucho por fuera es porque no tiene posibilidad de mostrar mucho por dentro, ¿no? Entonces a veces vemos personas llenas de cadenas de oro, esmeraldas, anillos, ¿no? Bueno, ¿y por qué tiene necesidad de ostentar tanto, ¿no? Tal vez no tiene otras posibilidades, ¿no? De presentar un pensamiento bien elaborado, ¿no? Bueno, pasa igual que con el tema de los tatuajes, ¿no? Que cada vez hoy en día se ha convertido en una moda extraordinaria, porque hay gente que no sabe dónde ponerse el tatuaje, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que el tamaño del tatuaje es inversamente proporcional al coeficiente de inteligencia. Bueno, es una hipótesis un poco peligrosa, pero habría que medir todos los tamaños de los tatuajes de las personas y hacerle evaluación de coeficiente de inteligencia, pero no hay duda de que esa hiperbolización de llenarse hasta los párpados, ¿no? Ya de tatuaje es algo realmente enajenante, ¿no? Hay otros mitos mayas en que se aprecia también la preocupación porque el ser humano se encuentre adecuadamente situado en los tres mundos, porque para los mayas existía el cielo, la tierra y el inframundo, ¿no es así? Pero el mito del Chilam Balán de Chumayel es otro mito maya. Escuchen de qué forma tan abstracta, tan monofisista, que parece hablar, se nos parece un poco a los pitagóricos, ¿no? Saben que para los pitagóricos, después del debate entre los jónicos, de si el principio era el agua o la tierra, y Pitágoras, no, el principio de todo es el número, ¿no es así? Para Pitágoras era la mónada, la unidad, la diada, la triada, la tetra, la penta, esa es la visión, ¿no? Decalocógica de Pitágoras, para llegar a las 10, los dígitos, es la base de todo, ¿no? Escuchen esto. Cito, el uno, Cuen, sacó de sí mismo su divinidad e hizo el cielo y la tierra. El dos, Ep,
hizo la primera escalera. El 13, Akbahal, sucedió que tomó agua, humedeció la tierra y modeló el cuerpo del hombre. El 1, Can, por primera vez se enojó su espíritu por lo malo que había creado. El 2, Chicham, sucedió que apareció lo malo y se vio dentro de los ojos de la gente. El 3, Simil, sucedió que el Señor Dios pensó en la primera muerte. Ahí termina. Yo creo que este es un mito importantísimo. ¿Por qué? Porque no solamente está hablando de la creación del hombre a partir de elementos naturales como el agua o la tierra, ¿no? Sino también el nivel de abstracción, la unidad, el uno, el dos, la diada, ¿no? La triada, ¿no? El tres, la triada, ¿no? Por un lado, esa visión, yo diríamos, dialéctica ingenua, ¿no? De buscar la derivación de las entidades cualitativas unas de las otras, ¿no es así? Pero también hay un principio ético que está detrás de ese mito, ¿cuál? La aparición del mal. ¿Mm? Y cómo aparece también la cuestión de la muerte. La muerte va a ser vista de forma diferente, ¿no? La van a ver como una transición a otra vida en unos casos, la otra van a ver como un castigo, pero otros van a ver realmente como una... Ahora, por eso es que hay una añoranza en la mayor pueblo de los pueblos, no solamente de América, del mundo, de que hubo una época en que los hombres vivían más de 100 años. Por ejemplo, en la Biblia se habla de Matusalén, ¿no? ¿No? Bueno, pues también en estos mitos muchos pueblos originarios de América pensaban que en los tiempos remotos los hombres vivían muchos más años, ¿no? El mito, por ejemplo, de Viracocha, ¿no? Que también es un mito del pueblo incaico, ¿no? Entonces, se habla también, ¿no? De que los hombres vivían mucho, pero empezó a perder cualidades, empezó a perder, ¿no? Condiciones. Y eso lo vamos a ver también no solamente en este mito o en otros. Por ejemplo, hay un mito maya muy interesante que se conoce como el mito del hombre rojo. No es que tenga nada que ver con el comunismo, es que para ellos el rojo, los mayas, era la vida. Ellos pintaban de rojo a las personas vivas y de verde a las personas muertas, ¿no? Así aparece en los jeroglíficos, esquelas, mortuorias, etc. ¿No? Dice esto, cito, el hombre rojo alcanzó muchos bienes cuando vivía sobre la tierra, que ya no existe. Fue dueño de mandar en todas las fuerzas que se ven y en las que no se ven. Los cuatro mundos que hay dentro de este mundo le obedecían y él era el rey del agua, del aire, del fuego y de la tierra. Miren, cuatro elementos importantes. Le fue dado gran saber y poder que perdió. Y lo perdió porque se apartó de la luz para bajar adentro de su cuerpo de barro y de paja, ensoberbecido y sublevado que todo lo pedía para él. Cuando el hombre bajó adentro de su cuerpo, la luz que el sol había encendido en su alma se fue apagando poco a poco. Todo cuanto hizo desde entonces fue negro y malo. Le sirvió su gran poder para hacer la iniquidad y trató con los malos espíritus que antes temblaban delante de él. Los malos espíritus se atrevieron a todo al ver que la frente del hombre ya no resplandecía. Y le pidieron sangre de los animales que eran sus hermanos y él los mató para darla. Le pidieron la sangre de los niños y él los sacrificó en los templos, llenándolo todo de sangre pura. Y los malos espíritus se hicieron como dioses, como el hombre rojo, y le ordenaron las grandes matanzas y le enseñaron el mal placer. Así cambió todo. Y los poderes de abajo se bebieron la sangre del hombre que le había dado el poder de arriba. El hombre rojo fue castigado 4 veces. Una por el aire que vino y lo arrasó todo. Otra por el fuego que vino y lo quemó todo. Otra vez por la tierra que saltaba y se abría para sacudirse del mal. Y otra vez por el agua que lo inundó todo. Oye, este mito tiene una importancia extraordinaria por muchas razones. En primer lugar, está hablando de 4 elementos, ¿así? Agua, fuego, tierra, ¿no es así? Quiere decir aire, algo parecido a los 4 elementos que vamos a encontrar allá en Empédocles, en Grecia. O los chinos hablaban de 6 elementos, porque los chinos añadían la madera y el metal. 6 elementos en vez de 4. Pero la teoría de los 4 elementos la vamos a encontrar en el mundo griego, en el mundo latino, en el mundo romano, en Grecia, en Egipto, en Mesopotamia, en todas partes, ¿no? En primer lugar. Luego hay otra cosa importante.
Y es que en un momento el ser humano era superior. Pero cometió errores, sacrilegios, sacrificios, ¿no? Matanzas, ¿no? Fue perdiendo su poder, ¿no es así? Y además llegó un momento que viene una especie de castigo natural, ¿no? ¿Qué castigos naturales? Bueno, la tierra temblaba, ¿qué quiere decir? Los terremotos, el fuego, el aire, bueno, los huracanes, ¿no es así? La tierra se sacudía del mal y sobre todo el diluvio, una especie de diluvio, en el agua que lo inundó todo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Como que el hombre a veces ha tenido mucho poder y luego lo ha perdido, ¿no? Y se ha alienado frente a determinados poderes que lo han manejado, ¿no? Pero hay una cosa importante que se desprende de casi todos estos mitos precolombinos, no solo los mayas, los aztecas, ¿no? Y es que la causa del mal no estaba fuera del hombre, estaba dentro del hombre. Y por lo tanto, si estaba dentro del hombre, en su espíritu, pues en el mismo espíritu podía redimirse, podía mejorarse, ¿no es así? O sea que el hombre es causante de sus males, pero también de sus bienes y de la posibilidad de regenerarse, la posibilidad de crecer o espiritualmente, ¿no es así? Por lo tanto, ¿dónde radica para estos pueblos la posibilidad de una emancipación humana y de perfeccionamiento humano? En el hombre mismo. Y eso lo vamos a ver en muchas concepciones éticas y sobre todo en las reflexiones pedagógicas, por ejemplo, de algunos maestros aztecas, los llamados tlamaltines, el libro de el padre Garay sobre la enseñanza en la literatura de los aztecas es extraordinario, los mitos que ahí se pudieron recuperar por sacerdotes cristianos. Y no solamente mitos, sino prácticas pedagógicas, ¿no? Escuchen estas, cito, ¿qué le dice un maestro azteca a un príncipe que se está preparando para tomar el poder, ¿no? No vivas en el ocio ni andes en el mundo sin provecho. No pases en vano el día ni la noche. No seas un ser frustrado. Cuídate mucho de la mentira, de la falsedad. Si vives bien, si obras como se te ha indicado, serás muy bien visto. Y tu vida servirá de ejemplo a los otros. ¿No es así? No te dejes arrastrar de la carnal deleitación. Tienes que robustecer tu fuerza varonil y tienes que llegar a ser pleno y total. Deja a un lado el ardor y la alteración sexual. Y al comer no has de hartarte. Sé moderado en comer. Ten por cosa vaidosa no estar pleno de tu estómago. Fin de, señores. Esto nos recuerda a Epicuro. La causa del dolor es el exceso de placer. Pero además nos invoca también la idea de que la medida, la justa medida en la proporcionalidad de las acciones, ¿no? Además, no andes vagando el día entero, tienes que buscarte actividad que sea útil, ¿no es así? Y cuídate de la mentira, tienes que, y además ser ejemplo. Pareciera que está hablando de Kant, ¿no? Del imperativo categórico, ¿no? De servir de ejemplo a los demás. Y eso se lo está diciendo, y por eso estos señores, el príncipe después eh, practicaban, por ejemplo, la agricultura, los reyes y los príncipes iban a hacer trabajo, porque el trabajo no era visto como algo negativo, era visto como algo positivo, enriquecedor, que producía bienes, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, hay otra cosa importante, y es que en todo hay una consustancialidad con el mundo natural. Nunca ven la naturaleza como algo extraño, totalmente, que había que dominar, como es la cultura occidental. No, 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 no. Ellos veían la naturaleza como la Pachamama, el pueblo inca, ¿no? Como la madre tierra, a la cual había que cuidar, que venerar, ¿no es así, no? Y además había que aprender de ella, ¿no? Por ejemplo, en el mito de Quetzalcóatl es una especie de semidios que puede haber sido un príncipe de los aztecas, ¿no? Pero lo cierto es que, según dicen, fue el que le enseñó a los hombres a tejer, a cocinar, a hacer las cosas, ¿no? Aprendiendo de la naturaleza, ¿no? Cito, dice él, en el tiempo de Quetzalcóatl, los hombres solamente comían piñones. Quetzalcóatl duró siendo sol otras 13 veces 52, que son 676 años. Acabados esto,
Tezcatlipoca, por ser Dios, se transformó como los otros hermanos suyos podían hacerlo, y hecho tigre dio una coz a Quetzalcóatl, lo derribó y lo quitó de ser sol. Entonces se levantó tan gran aire que arrastró a Quetzalcóatl y con todos los hombres que vivían entonces, dejando solamente algunos cuantos que se quedaron en los aires y se volvieron monos. Bueno, primero ahí hay una cosa de la consustancialidad con la naturaleza. Se volvieron monos. Aquellos hombres que es una fuerza del mal, en este caso de un dios del mal, Tezcatlipoca, igual que Huitzilopochtli, que es otro de los dioses de la muerte, del mal, ¿no? Y se enfrentaron a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios del bien, el hombre, ¿no? Ellos se consideraban hijos, ¿no? Herederos, ¿no? De Quetzalcóatl. Pero en todo momento se ve al ser humano como un ser activo, como un ser decisivo en el devenir del acontecimiento y no simplemente producto de una fatalidad. No, para ellos, en primer lugar, la naturaleza debía ser respetada y si se respetaba, la naturaleza lo respetaría también, ¿no es así, no? Entonces, ellos veían que realmente podían enriquecer su condición espiritual en la misma medida en que cultivaban, que cosechaban, que domesticaban animales, que los cuidaban, ¿no es así, no? Entonces, pareciera como si hubiera habido en estos pueblos una articulación, ¿no? Entre lo natural y lo social, y además admiraban la naturaleza, como otros pueblos del mundo, ¿no? Y por eso admiraban, digamos, la visión del águila o la rapacidad del jaguar, y por eso se ponían también, ¿no? Mantos. Eso son pueblos africanos, asiáticos, en todas partes, ¿no? Utilizar, en este caso, la imagen del león, ¿no? O la imagen del puma o el jaguar acá en estas tierras, ¿no es así? Porque pareciera como que si el ser humano quisiera tener las cualidades físicas, en este caso, de los animales, ¿no? ¿No? Pero, aunque exaltaban las cualidades anatomofisiológicas, lo principal para ellos era la espiritualidad y sobre todo la comunidad. Y por eso la penalidad mayor de estos pueblos era cuando alguien cometía un error, no meterlo en una cárcel, no para alimentarlo ahí en una celda, no, 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 no. Era expulsarlo de la comunidad, porque si se salía de la tribu, se salía de la comunidad, eso significaba la muerte, y más cuando es en la selva, ¿no es así? Entonces, la preocupación por la seguridad alimentaria, habitacional, energética, siempre estuvo unida en estos aspectos, digamos, materiales del consumo, vamos a llamarle así hoy, en estos pueblos amerindios, al cultivo de los valores que dignificaban la existencia humana, ¿no? Y por eso la tradición oral y la educación que se transmitía a las nuevas generaciones estaba imbuida de esas virtudes, ¿no? De la bondad, de la honradez, ¿no es así? De la civilización que debe de ser cultivada, ¿no es así, no? Entonces, yo creo que realmente estos pueblos, que claro, en la mayoría la tradición oral fue importante, pero cuidado, que también la tradición escrita, aunque no haya tuviera alfabetos propiamente dicho, pero está demostrado que los jeroglíficos expresaban, ¿no? Así, realmente expresiones muy elocuentes de comunicación escrita, ¿no? Silvano Morley, que fue un investigador norteamericano sobre la civilización maya, dice, cito, debe reconocerse que los mayas constituyeron el pueblo más civilizado del Nuevo Mundo en tiempos precolombinos. Fueron los únicos que desarrollaron un sistema de escritura original, ¿no? Eso está en las esteras, ¿no? En otro momento, dice Morley, la religión maya se había convertido en un culto muy desarrollado, nacido de la fusión completa de la personificación primitiva de la naturaleza con la filosofía más complicada, concebida alrededor de la deificación de los cuerpos celestes. Era un culto del tiempo y sus diversas manifestaciones jamás igualado en ninguna parte del mundo, antes ni después de aquella época. Bueno, fin de la cita. Yo no creo que sea así, tan hiperbólico. Pero hay una cosa cierta, y es que los mayas, igual que los incas, los aztecas, e igual que otros pueblos del África y del Asia, veían una especie de correlación entre el movimiento de los astros y la vida de los hombres acá. Y hoy todavía seguimos, ¿eh? Teniendo el culto al movimiento de la luna, de las estrellas, etcétera.
Eso implica también una visión de consustancialidad del hombre con la naturaleza, con los astros, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que tenían una concepción muy naturalista, una concepción muy consustancial, ¿no? Pero además implicaba una forma muy racional de tratar de comprender, ¿no? La interacción de todos los objetos y todos los seres, ¿no? Que existían para ello, ¿no? Entonces, por un lado, los pueblos originarios, claro que tuvieron estructuras socioeconómicas muy complejas, instituciones políticas, códigos morales, códigos religiosos, pero también no olvidemos esa producción artística que hoy en día nos impresiona en los museos cuando los visitamos. No es así, yo acabo de estar en un museo allá en Guatemala, en Antigua, y uno se queda impresionado, ¿no? De la riqueza estética, ¿no? Y de la riqueza me han sabido conservar muy bien cómo se parecen expresiones artísticas de aquellos pueblos con las más modernas y postmodernas incluso, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a hiperbolizar el papel de estos pueblos, pero tampoco lo queremos es subestimar, ¿no? Yo creo que nuestros pueblos amerindios tuvieron realmente expresiones de literatura. Por ejemplo, Pedro Martín de Anglería, uno de estos cronistas de India, decía que los indios, los libros de los indígenas, decía, cito, cerrados esos libros parece que no son diferentes de los nuestros. También se creen que escriben en sus libros las leyes, los sacrificios, las ceremonias, ritos, anotaciones astronómicas, ciertos cómputos y los modos y tiempos de sembrar. Fin de la cita. Así que tenían libros, que fueron destruidos, ¿no? Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, vistos como cosas de Satanás, etcétera, pero los tenían elaboraciones también de forma escrita y además con una precisión impresionante, ¿no? Bartolomé de las Casas, este sacerdote tan filántropo, decía, cito, los cronistas tenían cuenta de los días, meses y años, aunque no tenían escritura como nosotros, tenían empero sus figuras y caracteres con los cuales representaban todo lo que querían y con ellos formaban sus libros grandes por tan agudo y sutil artificio que podían hacer que nuestras letras en aquellas no le hicieran mucha ventaja. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que realmente tenían una elaboración de escritura muy avanzada, muy elaborada, independientemente que fuera pictográfica o jeroglífica o lo que. Bueno, lo cierto es que las elaboraciones cosmológicas, cosmogónicas, antropológicas de todos estos pueblos amerindios mm, descansaban reflexiones profundamente humanistas. ¿En qué sentido? Bueno, en estimular los valores de justicia, honradez, respeto a la vida, respeto a los bienes ajenos. Entonces impresionó mucho a los europeos. Por algo Tomás Moro escribió su utopía, ¿no? A partir de lo que le contaba aquel marino, ¿no? Rafael, o Miguel de Montaigne, el ensayista francés, o Alfonso Reyes. Tantos escritores han pensado en el valor de aquella cultura, de aquellos pueblos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que tuvieran esas reflexiones, ¿no es así? Ya, claro, se produjo un conflicto muy grande cuando llegan, y esto lo vamos a ver en un próximo video con más detalle, el conflicto entre el pensamiento de la conquista y el pensamiento de los pueblos originarios. Pero no voy a pensar que es una cosa ya de los siglos XIV, XV, no, 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 no. En pleno siglo XX, en el año 1919, cuando el ejército norteamericano llega a controlar las islas de San Blas en las tierras de los cunas, que estaba en el tema este, ¿no? Fíjense el discurso, y eso es Eduardo Galeano lo nombra en su libro, ¿no? Dice, al fin las indias cunas no se pondrán más las argollas en la nariz, sino en las orejas, como debe ser. Al fin las indias cunas no se pintarán más la frente, ¿no? Y la barbilla, sino las mejillas, como debe ser. Al fin las indias cunas no se pondrán esas indecentes molas, que son esas blusas tejidas, ¿no? Y vestido completo que hacen las indias, descubierta el torso por el calor, ¿no? Sino los vestidos de manga larga, como debe ser. Así que esa actividad es como debe ser. Si él viera donde las niñas se ponen hoy las argollas, ¿no? Y donde como se visten, no sé, le daría un infarto a este capitán del ejército norteamericano. Pero eso ha sido la tendencia, ¿no? A tergiversar totalmente, ¿no? A partir de un criterio eurocéntrico, ¿no?
Hay otra cosa que llama la atención. Algunos historiadores, como el venezolano Mariano Picón Sala, le atribuyen cierto pesimismo a esa cultura, ¿no? Frente al optimismo del Renacimiento. Mire, señores, eso no es así. También en la cultura grecolatina hubo pesimismo. Hubo filósofos como Séneca, ¿no? Que eran totalmente pesimistas. Hubo filósofos también totalmente nihilistas, ¿no? Entonces yo creo que no se puede atribuir esos elementos tan negativos, ¿no? Yo creo que realmente, sí hubo reflexiones muy, digamos, hoy diríamos existencialistas. Por ejemplo, hay unas enseñanzas aztecas que le dice un sacerdote a un niño nacido, dice, escuchen, habéis venido a este mundo donde vuestros parientes viven en trabajos y fatigas, donde hay calor destemplado y fríos y aires donde no hay placer ni contento. No es aquí tu casa donde has nacido, porque eres soldado y criado. Eres ave que llaman quecholi, eres ave que llaman zacuán, eres ave soldado el que está en todas partes. Pero esta casa donde has nacido no es sino un nido, es una posada donde has llegado, es tu salida de este mundo. Tu propia tierra, otra es. Tu oficio es dar a beber al sol con sangre de tus enemigos y dar de comer a la tierra que se llama Tlatecutli con los cuerpos de tus enemigos. Tu propia tierra y tu heredad y tu padre es la casa del sol en el cielo. Por ventura merecerás y serás digno de morir en este lugar y recibirás en él muerte florida. Fin de esta enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esta vida es un tránsito hacia una vida superior, ¿no? Y no vayan a pensar que estos son los únicos pueblos que piensan que hay un paraíso, ¿no? No, 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 todos estos pueblos, todas estas culturas, ¿no? Y vean la muerte no solamente como algo fatal, negativo, no, algo positivo, ¿no? Yo trabajé en las montañas de la Sierra Maestra en Cuba cuando era un jovencito que estudiaba pedagogía y tuve que así dar clases en un multigrado de escuela rural y se me ahorcó una joven de unos 14 15 años, eh, llamaban pichón haitiana, hija de haitianos con cubanos, había mucha migración haitiana hacia el oriente cubano. Y cuando llegué al mortuorio, la encontré vestida, muy florida, y aquellos haitianos comiendo, matar una ternera y festejando porque iba a vivir una vida mejor. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que estos pueblos, y muchos pueblos, ¿no? Siempre tenían esa visión de la concepción de la muerte, ¿no? Y otro enseñanza dice, ay, cito, ¿a dónde iré? Nadie perdura en la tierra. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿Es que en verdad son los hombres reales? ¿Aún no es verdadero su canto? ¿Hay algo en pie que perdure? ¿Hay algo acaso que logre éxito? ¿De dónde vivimos? ¿Dónde estamos? Oh, amigo mío, qué infelices somos. Fin de la cita. Pero creo que esas son reflexiones profundamente existenciales, profundamente antropológicas, ¿no es así? Y con mucho contenido de carácter humanista frente a formas de alienación, ¿no? Se presenta la fragilidad de la vida humana como algo transitorio, como algo, ¿no?, que va a pasar, ¿no es así, no? Y sin embargo se enfrenta. En otro de esos mitos dice, una sola vez pasa nuestra vida, en un día nos vamos, en una noche somos del reino de los muertos. Hay aquí solamente hemos venido a conocernos, solamente tenemos en préstamo la tierra. Vivamos así en paz, vivamos en concordancia. Venid, ya venid, gocemos. Vengan a hacerlo esos mismos que andan airados. Ya se refrenen sus iras aquí, que se viviera siempre, que nunca se muriera. Hasta el fin nos hostigan, nos acechan aquí. Hasta el fin son desdichados y que sigan sufriendo, que se viviera siempre, que nunca se muriera. Esto a veces en forma de poema, pero fíjense que hay también una invocación a la apego a la vida, a la paz, al amor, a la existencia humana. ¿Acaso no son estas reflexiones de corte humanista, señores? ¿Acaso de que pensar de que se puede lograr, ¿no?, un hombre superior, ¿no? Hay otro de estas expresiones aztecas, dice, cito, en la cultura, el hombre noble tiene el corazón recto, cosa preciosa es su corazón, noble es su forma de vida,
Él protege y cuida a la gente, es cuidadoso, hábil, de todo se ocupa, trabaja, es varón, recto y bueno, es verdaderamente un hombre, tiene corazón verdadero, su manera de vivir es recta, digna, es un sabio, es un hombre hábil. Fin de la cita, señores. Entonces, ¿cómo van a subestimar estas concepciones? Yo tuve una vez una polémica con el filósofo alemán Otto Appel, allá en Porto Alegre, en que me decía que yo estaba sobreestimando las concepciones. Yo no digo sobreestimando, eso es lo que dan las fuentes, que las toman los propios misioneros cristianos, que se dan cuenta que estos pueblos tenían culto al trabajo, culto a la honradez, culto a incluso al ahorro. Claro, pero un ahorro distinto a Alemania, porque en Alemania para comerte una manzana tienes que guardarla desde el verano. Acá no, aquí tú te encuentras prácticamente toda la fruta, prácticamente todo el año, ¿no es así, no? Entonces yo creo que esa concepción de ver el trabajo no como una carga o castigo, como plantea la Biblia, sino como algo digno, algo necesario, señores, eso, ¿no? Por ejemplo, Ruth Ritter dice que el maya es vigoroso, trabajador, de naturaleza inteligente, sociable, alegre, y su concepto de justicia, de honradez, de respeto a la vida y bienes ajenos es notable. Esto lo dicen sociólogos actuales que han estudiado la cultura de aquel pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kierkegaard en su libro Etnología de América dice, para dar mayor realce a la importancia vital de los cultivos para el pueblo, el propio Inca reinante y sus parientes más cercanos tomaban parte del trabajo en la rotura de la tierra, al igual modo que lo hacía el emperador de China. Es decir, que también tenían culto, ¿no? Así a la naturaleza, a aprender de la naturaleza. Igual que Demócrito había dicho que los hombres habían aprendido de los animales a tejer y a cuidarse y a vestirse, etcétera, pues también en estos pueblos hay un mito, también el mito de Quetzalcóatl, ¿no? En que se aparece, ¿no? Por ejemplo, en este mito se dice, cito, como Dios de la vida aparece Quetzalcóatl como el benefactor constante de la humanidad. Y así vemos que después de haber creado al hombre con su propia sangre, busca la manera de alimentarlo y descubre el maíz que tiene guardado las hormigas dentro de un cerro, haciéndose el mismo hormiga y robando un grano que entrega después a los hombres. Le enseña la manera de pulir el jade y otras piedras preciosas, de encontrar yacimientos de estas piedras, a tejer las telas policromas con algodón milagroso que ya nace teñido de diferentes colores y a fabricar los mosaicos con plumas de quetzal, del pájaro azul, del colibrí, de la guacamaya y de otras aves de brillante plumaje. Pero sobre todo, enseñó al hombre la ciencia, dándole el medio de medir el tiempo y estudiar las revoluciones de los astros. Le enseñó el calendario e inventó las ceremonias y fijó los días para las oraciones y los sacrificios. Bueno, todo esto son narraciones que le contaron sabios mayas, aztecas, ¿a quién? A misioneros cristianos. Y esto las anotaron. ¿Puede haber habido tergiversaciones? Sí, pero ¿por qué vamos a creer que todo es falso lo que le narraron? No, los sacerdotes aztecas y mayas y incas a los sacerdotes cristianos o a los... Yo no creo que esto haya sido... Por eso yo creo que estos pueblos que llegaron a tener sociedades muy estructuradas, ustedes vieron también en el mito anterior cómo se habla de cultivo a la paz, a la tranquilidad, de vivir con tranquilidad, ¿no es así? Bueno, pues también hay que decir que no todos eran totalmente guerreros y también, mira, como hoy en día se busca la paz con la tranquilidad, ¿no? Independientemente de todo, ¿no? Roger Bartra en su libro sobre marxismo y sociedad dice, una curiosa característica tenía la sociedad teotihuacana, la ausencia de una organización militar importante. La nobleza teocrática es capaz de mantener su poderío sin necesidad de una fuerza armada considerable. Y esto parece explicarse por el hecho de que los pueblos que rodean Teotihuacán no son nómadas salvajes, recolectores, cazadores, sino pueblos bárbaros pacíficamente establecidos en comunidades agrarias completamente integradas a la estructura socioeconómica teotihuacana. Fin de la cita, señores. Cuando uno sube, yo subí a la pirámide del Sol ahí en Teotihuacán y uno ve esa ciudad prácticamente impresionante, ¿no? Con campos de juego, con lugares para reuniones, con otra pirámide más pequeña, la de la Luna por allá, etcétera. Es impresionante cómo llegaron esos pueblos a tener, ¿no? Ese nivel de desarrollo tan, ¿no?
Yo creo que realmente es necesario reivindicar los valores de esos pueblos, ¿no es así? Porque muchos de estos pueblos tenían concepciones distintas de la guerra, de la paz. El historiador chileno Barros Arana decía, los incas hacían la guerra para civilizar a sus vencidos y para extender el conocimiento de sus propias instituciones. Tomaban bajo su protección a los pueblos que habían sometido y los hacían partícipes de todas las ventajas de que gozaban sus mismos súbditos. Los ídolos de los pueblos conquistados eran llevados al templo del Cusco. El pueblo vencido era tratado con dulzura e instruido en la religión de sus nuevos señores, a fin de que el conquistador tuviese la gloria de haber aumentado el número de adoradores del sol. Eso es importantísimo en la concepción de los incas, ¿no? Luis Lumbreras, también otro historiador, dice, un pueblo no era conquistado para ser empobrecido, al contrario, cuando los incas conquistaban una región, programaban inmediatamente su producción, y si era pobre, buscaban los mejores recursos para enriquecerla. Si faltaba fuerza de trabajo, llevaban hombres a otras partes. Si sobraba población, las redistribuían. Pero no se piense que era por bienestar, ¿no? Los explotadores jamás piensan en eso, piensan en ellos, en sus intereses, exigen el bienestar de los explotados. Entonces, luchan duramente por conseguirlo. Así que los incas eran lo suficientemente inteligentes, ¿no? Para darse cuenta que ellos tenían que tratar de mantener, ¿no es así? A estos pueblos de la mejor forma para que produjeran y les dieran tributos, claro, ¿no es así? Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir, no? Que realmente estos pueblos tenían unas conclusiones antropológicas muy desarrolladas. Bueno, yo solo creo que podemos, como conclusión de todas estas reflexiones del humanismo de los pueblos originarios de América, primero, sostener que en las cosmologías y cosmogonías amerindias había en esencia una visión holista, yo diría hoy, ¿no? Integradora del mundo, a pesar de verlo compartido en distintos niveles de agua, tierra, sol o inframundo, etcétera, pero había una especie de monofisismo dialéctico, diría yo, ¿no? Y de consustancialidad, de cambio de una naturaleza a otra, de interacción del mundo natural y del mundo social, y que las concepciones astrológicas establecían una relación directa, ¿no? Entre el movimiento de los astros y el destino de los hombres individuales. Y no todo era producto de una voluntad arbitraria de un dios, etcétera, ¿no? Yo creo que, aunque no se observa en este caso en los mitos de estos pueblos, un espiritualismo muy desarrollado, tenían una concepción muy naturalizada de la sociedad y de la confrontación entre fuerzas antitéticas, entre el agua y el fuego, entre el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Yo creo que eso quiere decir que había una visión un poco determinista, ¿no? Un poco naturalizada de las relaciones sociales. Y en ese sentido me parece que las formas de expresión de las cosmologías, de aforismos, de sentencias, son también expresión filosófica en alguna medida, ¿no es así? Y yo creo que fueron formas de expresar también a través de poesía, a través de monólogos, a través de mitos, ¿no? La realidad social en que vivía, las desigualdades sociales, la relación del hombre con la naturaleza, etcétera. Yo creo que el desarrollo artístico que alcanzaron estos pueblos también nos refleja el grado de desarrollo de la espiritualidad tan grande que lograron. Y yo creo que tenemos la necesidad de reivindicar las culturas de estos pueblos que se mantienen hoy en sus descendientes, en los indígenas que hoy nos impresionan todavía por sus cosmovisiones y por sus prácticas, no solamente jurídicas, políticas, filosóficas, sino también de convivencia y de conservación de la naturaleza. Pero me parece que tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? Del humanismo de los pueblos originarios de América.